Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Después que Dios habló con Jacob y le dijo que descendiera a Egipto, que él lo iba a acompañar, que José cerraría sus ojos en Egipto y que él lo volvería a traer de Egipto, después de eh, de esa visión que Dios le dio. Jacob se levantó de Beerseba y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob en los carros que José había enviado de Egipto para buscarlo. Subieron a los carros Jacob, las mujeres de sus hijos y los niños. Y aquí también quiero notar la forma en que Dios actuó para sacar a Jacob de Canaán. Dios tuvo a bien inspirar a Faraón y también a José para que se hicieran los preparativos para que Jacob pudiera salir de donde él estaba y viajar a Egipto de una manera que no fuera difícil para ellos dar el viaje. Digo de una manera que fuera más fácil hacer el viaje, porque no es lo mismo cuando un anciano tiene que trasladarse de un lugar a otro, o las mujeres o los niños no son igual que los hombres en el momento de la virilidad del hombre, de la fortaleza del hombre, aunque las mujeres también tienen su fortaleza. Pero lo que quiero destacar aquí es que Dios, cuando guía a sus hijos, hace las cosas para que sea de la mejor manera posible. Dios cuida los detalles que los seres humanos necesitamos en nuestra vida. Y cuando digo que Dios cuida los detalles, es que Dios, a pesar del pecado, a pesar del sufrimiento y de todas las cosas malas que en el mundo hay, Dios es amoroso, Dios es cuidadoso y así cuida y guía a sus hijos. Hay en la Biblia una declaración que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la ala del Omnipotente. Dios es mi pastor, nada me faltará, porque Dios es mi pastor. O sea, Dios asegura a sus hijos que en la experiencia de la vida por la cual haya que pasar, Él estaría al tanto y Él cuidaría a sus hijos. Entonces salió Jacob y salió todas sus posesiones, toda su parentela para Egipto. Tomaron el ganado, la hacienda que había adquirido en Canaán y se fueron a Egipto. No dejó nada, era un traslado completo. En los planes de Dios estaba que la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel, fuera
una descendencia que se trasladara al lugar que Dios tenía para ellos, porque Dios tenía un propósito con su pueblo. Jacob llevó a Egipto a sus hijos, sus hijas, sus nietos, llevó a toda su parentela. Y hay eh, un resumen en este capítulo 46 de las personas que descendieron con Jacob a Egipto, de toda la parentela de Jacob, la cantidad de personas que descendieron a Egipto. Y la Biblia enseña que cuando Jacob llegó a Egipto y se juntaron todos los descendientes de Jacob en Egipto, el total de la descendencia de Jacob en Egipto, contando a José y contando a sus dos hijos, con Jacob incluido, el total de las personas que la Biblia señala aquí es de 70 personas. Menciono este dato porque quiero ahora llamar la atención a, a otro aspecto. Cuando, eh, cuando Esteban da su discurso ante los que le acusaban y los que finalmente lo mataron, Esteban, en vez de decir que la descendencia de Jacob que entró a Egipto eran de 70 personas, dijo que eran de 75 personas. Hay una diferencia entre 70 y 75. Algunas personas toman este dato como toman otros textos de la Biblia para decir que la Biblia es un libro falso porque se contradice. Porque si dijera la verdad, no iba a decir en un lugar 70 y en otro lugar 75, que eso es un error. Igual que ya lo mencioné en otros temas anteriormente, pero igual a cuando en Apocalipsis 7 se habla de los cuatro ángulos de la Tierra, por lo tanto la Tierra es cuadrada o rectangular porque tiene cuatro ángulos. No puede ser redonda porque un círculo no tiene cuatro ángulos. Ya eso lo explicamos una vez. A lo que quiero referirme aquí ahora es que las personas que quieren eh, señalar que la Biblia dice mentira, que la Biblia es un error, que no es un libro en el cual se debe confiar, buscan algunos detalles que la Biblia tiene donde hay una aparente contradicción como lo hay en este texto. Entonces, surge ahora esta cuestión. ¿La Biblia tiene errores o no tiene errores? Si la Biblia es la palabra de Dios y fue dada por inspiración del Espíritu Santo, ¿puede haber en la Biblia errores? Si es el Espíritu Santo quien está guiando lo que la Biblia dice,
Vamos a responder esta interrogante, pero antes de responder la interrogante vamos a detallar un poquito la declaración que en el libro del Génesis se dice que fueron 70 los que entraron a Canaán, 70 de la descendencia de Jacob, incluyéndolo a él y a José. Y Esteban dijo que eran 75. Hay una contradicción en una afirmación verdadera. ¿Por qué digo esto? Hay una contradicción en el número, pero en el detalle, en la verdad del hecho de que Jacob descendió a Egipto, no tiene problema, porque tanto Esteban como en Génesis Moisés, el hecho real es que Jacob con toda su familia vino a Egipto y estuvo viviendo en Gosén, en Egipto. Es más, está reconocido por la historia esa realidad que en la Biblia se menciona, que Jacob descendió a Egipto con su familia porque los israelitas en su comienzo, cuando se estaban desarrollando como nación, fueron esclavizados en Egipto. Y de Egipto Dios los sacó. Entonces la Biblia está diciendo verdad. Ahora hay un detalle menor que tenemos que aclarar, pero es una verdad que Jacob, o sea, Israel, vino con todo lo que tenía y habitó en Egipto. Entonces, podemos confiar en que la Biblia dice verdad, porque es verdad que Jacob vino con su familia y estuvo en Egipto. Eso no tiene discusión de ninguna manera. Eso está reconocido no solo en la Biblia, sino en los datos históricos que son fehacientes y que el pueblo de Israel lo sabe toda la persona que quiera saberlo, porque esos son datos que están en la historia, que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ahora, vamos a la cuestión de los 70 y 75. Y voy a presentar dos aspectos aquí. Y a la vez voy a tratar de cubrir en esta explicación los otros casos que la Biblia tiene donde también se ve que hay algún tipo de contradicción. Primeramente, Esteban era un judío que hablaba griego. Esteban es un judío que hablaba griego, que leía griego. No significa que él era un griego, sino que era persona judía y vivía en otro territorio, como actualmente hay muchos judíos que viven no en Israel, sino viven en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos lugares hay judíos viviendo. Y los que viven en un lugar conocen el idioma y lo hablan y lo leen del lugar donde ellos están. Por lo tanto, Esteban no tenía necesidad de leer el Antiguo Testamento, o sea, las Escrituras, la Taná. No tenía necesidad de leerla de la traducción que se hizo en la versión de los 70 y en la versión que Esteban leía la Biblia, ahí habla de 75, porque los autores que, o los que escribieron en esta parte,
añadieron supuestamente otra familia otra familia que José tuvo en Egipto. Pero de esto no hay una claridad, no está una cosa fehaciente, pero sí pasaba con Esteban. Pero ahora voy a aclarar, ya dije que lo que tenía que suceder sucedió, que fue descender a Egipto. La contradicción que existe en la Biblia y que se puede encontrar en más de una declaración bíblica, en números que se dan en algún momento cuando los copistas escribieron, porque la Biblia en su origen es un origen divino. El autor de la Biblia es Dios, porque el Espíritu Santo, que es Dios, inspiró a los hombres, que fueron los profetas, que escribieron. Pero Dios no dictó la Biblia. Dios no escribió con su mano la Biblia, solamente Dios con su mano escribió los 10 mandamientos. Todo lo demás fue escrito por hombres en distintas épocas, hombres de distintas capacidades intelectuales, de distintos oficios, y no de una sola época, sino hombres que vivieron en un periodo de tiempo de unos 1600 años, donde la cultura del mundo es completamente distinto. Pero a pesar de que los que escribieron la Biblia lo escribieron en un periodo de tiempo tan largo, donde un escritor no conocía al otro, tenía por lo tanto una cultura, una situación distinta a otra, pero el mensaje de la Biblia, el tema, la enseñanza de la Biblia es la misma enseñanza. Dios, el Espíritu Santo, inspira a los hombres y da a conocer al hombre lo que el hombre necesita conocer para saber qué cosa es lo que Dios quiere que se haga. La verdad bíblica, la enseñanza bíblica es completa, es homogénea y la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene la misma enseñanza. El plan de la redención, Jesús como la figura central, la entrada, el mundo cuando Dios lo creó, la entrada del pecado, el mundo con el pecado, la venida de Cristo a la tierra que no tiene discusión, el mundo que va a ser destruido por causa del pecado, el mundo que va a ser reedificado por causa del pecado, o sea, desde la creación, la caída y la restauración. Eso en la Biblia está completo. Ahora, hay detalles donde el hombre puso su mano. Dios no falla. Dios todo lo que hace es completo. Y el error sería desconfiar lo que Dios ha hecho. Y el error sería creer todas las cosas que se dicen de la Biblia como que tienen mitos, como que son leyendas, como que es mentira que hay milagros, como... No, la Biblia dice las cosas como son. Ahora, donde el hombre mete la mano, entonces sí hay problema, porque la Biblia es una combinación de Dios que da el mensaje y del hombre que escribe. Pero el hombre que escribió no fue Adán antes del pecado, porque la Biblia se escribió después de la entrada del pecado. Una persona pecadora, un ser humano pecador, comete errores. Todos los seres humanos cometemos errores. Y un ser humano puede decir algo que aunque en sí sea verdad,
pueda mirarse como si fuera un error. Y voy a dar un ejemplo de esto. El apóstol Pablo habló de la venida de Cristo. Habló de que cuando Cristo viniera, iban a haber algunos que nunca habían muerto y que los que habían muerto confiando en Dios, Dios los iba a resucitar. Y cuando Pablo habla de esto, él está vivo. Él no está muerto, es como yo que estoy hablando ahora y estoy vivo. Y puedo hablar entre los vivos, pero mañana puedo estar muerto. Y antes que Cristo venga, lo más seguro es que yo muera. Pero no estoy diciendo porque yo no conozco el futuro. Pero Pablo tampoco lo conocía. Y entonces cuando habló de la venida de Cristo, Pablo dijo que Cristo iba a venir, que los muertos en Cristo iban a resucitar. Y dijo Pablo, y nosotros los que quedamos, los que hayamos venido hasta que Él venga, los recibiremos juntos, los muertos resucitados y los que estén vivos. Todo eso es verdad. Pablo lo dijo porque estaba vivo, pero no es verdad que Pablo iba a estar vivo hasta que Cristo viniera. Entonces, eso es una cosa que no es cierta porque Pablo no va a estar vivo, pero sí es cierto que Cristo viene y sí es cierto toda esta verdad. Hay algunos datos también que son cuestión de números, que eran tantas personas, que fueron tantas parecidas en esto, distintos datos con respecto a tiempo, porque es la forma de escribir el ser humano. Y por lo tanto, sí tiene la Biblia errores, pero no error en el tema, no el error en la enseñanza, no el error en lo que concierne a Dios, sino el error en las cosas que los seres humanos cometemos errores o podemos fallar. ¿Y por qué Dios permitió que sea así? Porque Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Igual que, ¿por qué Dios en la Biblia permite y guía que de los héroes bíblicos también se digan las cosas malas que hicieron? Porque Dios lo que está señalando en la Biblia, que Dios está redimiendo, está levantando un pueblo con defectos para que deje las cosas defectuosas y pueda estar con Él en su reino. En estos temas que estamos hablando desde Abraham para acá, estamos señalando los errores que los patriarcas cometieron y la forma en que Dios fue guiando en la lucha contra el mal para establecer la nación israelita, dar la Biblia y también que viniera dentro de la nación de los israelitas el Mesías, el Salvador del mundo. Dios no oculta nada, sino que con el hombre imperfecto, Dios da un mensaje a través del hombre imperfecto. Ese mensaje está escrito o está señalado, pero es la misma verdad de Dios. Es ilusorio que un libro como la Biblia, con todo lo que la Biblia dice, con todo lo que la Biblia señala, se diga que es mentira. Yo mismo he sido testigo de esto y voy a decir por qué. En la Biblia se señala un lugar que se llama Carquemis, donde se dio una batalla entre Nabucodonosor y Egipto, donde había una ciudad cerca del río y un puente en el río, en Arán. Está ese lugar cerca de allí. Pero por siglos y siglos no aparecía Carquemis por ninguna parte. Y esto ha sido, menciono uno, hay varios casos así. No aparece por ninguna parte. Porque decían, es mentira, eso no existió. Tuve el privilegio de ir a este lugar y de estar en el lugar donde los arqueólogos descubrieron a Carquemis y la estaban sacando y la están sacando.
por la arqueología, apareció ese lugar. Lo que la gente decía que era mentira, ahí está confirmando el relato bíblico y así son muchas las cosas. Pero por la otra parte, nadie puede discutir el efecto beneficioso que ejerce la Biblia sobre las personas que la estudian, que la aceptan y que guían su vida por las enseñanzas. Porque se ha visto que hasta personas asesinas, ladronas, mentirosas, borrachas, han transformado su vida y han dedicado su vida a Dios. Un ejemplo de esto, aunque estaba equivocado, aunque estaba pensando que hacía lo mejor, estaba equivocado el mismo apóstol Pablo, que es el autor más que tiene más escritos en el Antiguo Testamento, un campeón de la predicación del Evangelio. Cuando comenzó, era un hombre que perseguía al pueblo de Dios, estaba equivocado, Cristo se le apareció, Pablo se convierte cuando Cristo le aparece, pero después en la Biblia estudiando ha sido un campeón del Evangelio. Termino el tema aquí. Lo que quiero señalar es que la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante como espada de doble filo que penetra hasta las intenciones del corazón. Y los hijos de Dios siempre confiaremos y guiaremos nuestra vida por lo que la palabra de Dios enseña. Si te parece, comparte este tema con otras personas para que puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestra próxima ocasión.